ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Día lunes de salud mental y lo mencionábamos recién, ayer formalmente comenzó el invierno, ¿no? Pasadito a las 4 de la tarde empezó la temporada invierno y si bien las autoridades nos han alertado de adelantar la temporada para la vacunación, que la reiteramos es súper fundamental porque hay grupos de riesgo que están ahí en deuda, pero también hay que cuidarse, las defensas y todo. No solo físicamente hay que cuidarse ante esta época, porque también hay otros efectos que tiene el invierno, la disminución de la luz, en el ánimo de las personas, incluso en personas que padecen particularmente depresión. Vamos a conversar sobre esto con la psicóloga de la Clínica Santa María, Jennifer Conejero. ¿Cómo está, Jennifer? Buenos días. Hola, Sandra. Hola, Jennifer. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Jennifer, bueno, estamos muy atentos porque creo que en los últimos años hemos empezado a aprender y a conversar más respecto a la estacionalidad y sus efectos en la salud mental. Antes era algo que no entendíamos o no atendíamos tal vez con la necesidad que requiere, ¿no? Sí, bueno, pasa con todos los temas de salud mental prácticamente, que poco a poco se han ido haciendo más conocidos y se ha visto también la influencia de factores externos en el estado de ánimo, y eso tiene que ver con aspectos que van como el cambio de la estación hasta temas ambientales como la contaminación. Entonces son varias cosas, pero efectivamente son temas que hace poco tiempo se hablan. Jennifer, ¿y efectivamente ocurre esto con los cambios de estación desde el punto de vista anímico, el tema de la luz u otros factores, ¿no? También tiene que ver con cómo la sociedad se mueve. Me llama la atención en relación también a las estaciones del año. En el verano la gente sale más y como que uno está medio obligado a andar feliz, a veces no tiene ganas. Y acá como que se produce un efecto contrario. ¿Hay alguna influencia ahí, sobre todo en algún grupo en particular? Sí, se ha visto que el tema estacional influye. Muchas personas se sienten con más ánimo en el verano. Se sabe que la luz natural afecta también, y por ejemplo son más antiguos los estudios donde se ha visto que en poblaciones con días muy cortos en invierno hay más cuadros depresivos, sensación de tristeza, y de hecho en los países nórdicos hace tiempo ya se trabaja esta terapia de luz. Pero también se ha visto que afecta en otros lugares del mundo y que el invierno puede traer la sensación de tristeza por esta falta de luz. Hay gente que es más sensible y en las alteraciones del cambio climático también se ha visto que con el calor también estos días de invierno que son más calurosos que lo que estamos acostumbrados, también irrita, por ejemplo, a los niños. Entonces, son distintas situaciones o distintos grupos que se ven afectados por el clima, y están estas depresiones estacionales que aumentan en invierno, y también los efectos del cambio climático en distintas poblaciones. Jennifer, y cuando hablamos de este trastorno afectivo estacional, ¿qué señales son las que podemos identificar y cómo hacer la distinción si es que a lo mejor, claro, nos afecta porque, no sé, nos sentimos un poquito más nostálgicos, la luz nos dan ganas de estar más encerrados, de tener menos actividad, el frío lo mismo, versus ya cuando es algo un poco más profundo y necesitamos la asesoría y el tratamiento de un profesional? Claro, acá, bueno, uno puede ir teniendo un patrón y darse cuenta que en varios años le ha pasado lo mismo. Entonces, las personas ya van identificando que con el cambio de estación se van a ir sintiendo más tristes. Y hay que tener en cuenta cuánto es. O sea, puede ser la luz me afecta y me siento un poco más triste o con menos ganas. El clima también no dan tantas ganas de salir, pero si eso se traduce en irritabilidad o
llanto, la sensación de tristeza, de no tener ganas de hacer nada, ni siquiera las cosas que habitualmente son placenteras, uno dice, bueno, quizá acá sea bueno consultar a un especialista para evaluar de verdad cuánto está afectando, sobre todo cuando esta sensación ya interfiere en la actividad de la vida diaria. Y eso puede ser el trabajo, el colegio, Mm. la universidad, pero las actividades sociales, o sea, ¿qué es lo que me gusta hacer? O si me gusta hacer deporte, en general las personas que están bien en esta época asumen el frío, pero cuando ya me afecta y es prolongado, y si tengo el registro de años anteriores, ya es bueno consultar. Claro, si se convierte además en una tendencia. Estamos hablando con Jennifer Conejero, ella es psicóloga de la Clínica Santa María. Jennifer, te quería preguntar, todo esto mismo que estamos hablando, en particular en niños y adolescentes, ¿no? Estoy pensando en la levantada temprano, responsabilidades del colegio, universidad y todo, que cuesta mucho. En invierno hay un cambio de hora para que haya un poquito más de luz en la mañana y todo, pero cuesta más, pues, ¿no? Claro. Evidentemente cuesta más, versus de pronto las horas de sueño se pueden regular más porque como se oscurece más temprano, cuando uno tiene sobre todo niños muy chicos, trata de que se acuesten más temprano, en fin. ¿Hay una afectación ahí también respecto a eso? Claro, o sea, el primer punto, el tema del cambio de hora, ha sido bien discutido Cierto. respecto a los daños que produce en los niños esta necesidad de habituarse rápido, porque es de un día para otro, de habituarse al cambio del sueño, las rutinas de alimentación. Y esto, el tema del invierno y acá también del cambio hacia el verano, tampoco contribuye en este cambio del ritmo circadiano que es violento. Los niños salen, si uno ve en esta época, entran al colegio de noche, está oscuro, a muchos niños los pasan a dejar entre 7 y 7:30, entonces están más dormidos, Sí. si están con más sueño se sienten más irritables en la casa, en el colegio, entonces también le afecta la misma sensación del frío, cómo se maneja eso en aula, quizás como hacer actividades para que se sientan para ayudar a despertar y no llegar a sentarse. Y en Claro. la casa, por supuesto, también se ve y con el cuidado que tratamos todos de darle a los niños, muchas veces además aumenta el uso de las pantallas que ya se Claro. sabe afecta también en el estado de ánimo y eso está bien documentado. Entonces se van juntando distintos factores. O sea, Jennifer, igual hay que tener cuidado en estos días de vacaciones de invierno que ya empezaron, de no desajustar tanto el tema de los horarios y también del control de alguna manera de las pantallas. Claro, claro, porque los niños necesitan salir y moverse y también con el tema de la contaminación es más difícil sacarlo a hacer deporte, entonces Claro. hay que buscar horarios que sean con menos frío, actividades que no sean tan demandantes, sobre todo para los que están medio resfriados. Hay que juntar varios factores y en eso tener en cuenta que estar con pantallas todo el tiempo tampoco ayuda, no ayuda a la salud mental ni a la salud física. Jennifer nos escribe Héctor, ¿no? La audiencia nos puede escribir siempre, por supuesto, más 569-8521-2360. Dice, saluda, por supuesto. ¿Cómo subirle el ánimo, en este caso, a un adulto mayor? Estábamos hablando de la gente más chica, de Sí. un adulto mayor. Porque no quiere nada, po, y con frío quiere menos. Cuesta muchísimo ese nivel de Sí. energía, ¿no? Y porque, claro, son menos autovalentes, pero Además, además el frío les empieza a doler los huesos, como, hay un tema claro. físico también. Claro, bueno, ahí es importante la compañía y acá pensando que hay adultos mayores que están solos gran parte del tiempo, entonces las visitas más frecuentes, buscar actividades que les gusten a ellos y acá dentro de las posibilidades, por ejemplo, si se puede con juegos de mesa, si leerles quizá un poco si ya les cuesta más, motivarlos, porque aunque no siempre sean actividades de movimiento, Ujú. sí les va a servir
esta motivación en el tema del ánimo, la compañía, que se sientan más cuidados y de ahí quizá convencerlos de salir a caminar, aunque sea una vuelta a la manzana, y si no, ya no pueden caminar solos, sacarlos a dar una vuelta cortita, Ya. tratando de hablarles de algo que les guste. Ya, eso es importante, hacerlos hablar. De pronto a veces se dice medio en juego el tema de los puzzles, de jugar a las sopas de letras, Funciona ya mucho. si no quieren leer, hablar, debatir de Claro. temas, igual es relevante. Jennifer, y lo mencionábamos ahí por trastornos físicos, ¿no? El tema del dolor de huesos cuando hace frío, por ejemplo, pero siempre hablamos de la luz y no necesariamente del frío, y me parece que ese también es un factor relevante. Claro, lo que pasa es que en general, abrigados funcionamos, o sea, en la evolución hemos funcionado con frío, estando abrigados, y los cambios de la luz también han sido como parte de nuestra historia, pero las demandas actuales hacen que esto se note más. Lo mismo que hablábamos, no hay posibilidad de llegar más tarde al colegio, de llegar más tarde al trabajo, cómo es ese trayecto. Si es muy largo, se vuelve más agotador para un niño que puede estar en un furgón o bus escolar una hora y media. Entonces se van juntando estos aspectos. Lo mismo, el frío en sí no es un problema si uno sale abrigado, pero si tenemos tanta contaminación, los niños no pueden salir a correr o les puede hacer más mal. Entonces son otras cosas que van afectando más que este cambio. Y la luz, como está documentado, y para eso se han implementado, y me parece que en Punta Arenas también Mm. hay posibilidad de tener estas terapias de luz. Mira, de hecho nos Con, están escribiendo desde Punta Arenas. Nos escribe Alejandra Subiabre Vidal, nos escribe desde Punta Arenas y nos dice que precisamente en lo personal le afecta mucho la falta de luz solar. Y ahí tú hablabas de las terapias de luz. Existen unas que son ultravioleta. ¿Cómo debiera manejar uno el tema de la luminosidad, en este caso, en entornos cerrados? claro, es que como se necesita esta luz natural y hay que privilegiarlo, hay especialistas que ven cuáles son los mejores tipos de luz, y también estas terapias de exposición, que se va a parecer más a la luz natural Mm. que a la que usamos comúnmente, a la artificial en las casas. Entonces ahí es bueno consultar, porque a veces ya ese cambio o ese apoyo va a ser bueno para las personas, más que pensar, por ejemplo, en tomar antidepresivos, Mm. aunque si los síntomas persisten, por supuesto hay que consultar al psiquiatra, pero hay grupos especializados que ven este tema de la luz. Claro. Jennifer, Jonathan de Viña menciona un tema que me parece que es tema país, ¿no? Hoy por hoy. Sí. Dice, muchos niños y adolescentes están o estarán pronto de vacaciones de invierno. De hecho, hoy día se notaba mucho en Santiago. Sí. Había Menos mucho menos movimiento. tráfico, mucho menos tráfico. Pero los padres, madres, no sé, la gente que está con ellos habitualmente no están de vacaciones, po. Lo que genera una complicación, lo que genera un estrés familiar, adecuaciones y todo, que a veces cuando uno tiene una cantidad de redes importante, ya, igual es un cambio de adecuación, pero por Sí. último hay una respuesta. Pero hay mucha gente que no tiene esas redes y genera un estrés, digamos, familiar tal vez, ¿no? Sí, es tremendo, y eso también se ha discutido ya hace harto tiempo, esto de la necesidad de compatibilizar el cuidado de los niños, pensando también en esto de la baja natalidad y de las exigencias laborales, porque no es fácil en este periodo eh, ver cómo quién nos ayuda al cuidado de los niños. No es solo una guardería, hay necesidades de ellos que hay que cubrir, de niños y adolescentes. Entonces, en general, claro, cuando uno tiene más redes de apoyo, se Ujú. comparte con tíos, con abuelos, y acá también pensar que quizás con grupos de apoderados se pueda apoyar esto, un día o 2 días, uno que pueda tomarse un día o dos, como volver a construir comunidad. Y eso también es difícil cuando se fomenta tanto el individualismo, poder ir teniendo con estos
grupos de apoderados, turnos para poder cuidar a los niños, ¿ya? Y eso, por supuesto, que es un desafío mayor, pero vamos como buscando qué es lo que se puede hacer hasta que no haya como una adecuación también para las vacaciones o los tiempos de los padres. Ahora, hay empresas que permiten el teletrabajo, pero no son todas las situaciones laborales. Mucha gente no puede pedir teletrabajo. Exactamente. Sí, es verdad. Conversamos con Jennifer Conejero, psicóloga de la Clínica Santa María, a propósito de la llegada del invierno. Pensaba, Jennifer, que efectivamente, así como en la antigüedad se preparaban para el invierno respecto a la ropa más abrigada, la calefacción en la casa, a guardar alimentos, uno de alguna manera también debiera prepararse, porque a lo mejor personas que usualmente no tienen trastornos del ánimo, que podría decirse andan bastante reguladas, muy bien, o que son muy optimistas y muy positivas incluso, podrían caer en esta situación cuando las cosas son más o menos extremas, ¿no? Y lo digo porque nos escribe Maca desde el YouTube y nos dice, en Punta Arenas uno entra al colegio a oscuras y sale a oscuras. Sí, O sea, sí. cuando permanentemente estás todo el día con esta situación, esta circunstancia, debe ser mucho más complejo, po. Claro, sí, por eso es todo esto del tema social, porque uno piensa, hay personas que les gusta el invierno, lo disfrutan más, eh, pero en el verano se sienten peor que ese otro grupo del que se habla menos, pero también existe, y esta posibilidad de prepararse, que es lo que yo comentaba hace un rato. Siempre ha habido frío y ha habido menos luz, por lo menos en ciertos lugares del mundo, no pensemos como en el Caribe, Claro. pero y la gente se ha adaptado. El problema es que las exigencias de la sociedad moderna no dejan que uno se prepare bien para esta fecha, y eso tiene que ver con las vacaciones para los adultos, los tiempos de trabajo, la comunidad que se puede formar para cuidar al niño y también para cuidarnos entre los adultos del Claro. desgaste que significa salir a oscuras, salir con frío, un trayecto largo hacia el trabajo, y todo eso, como no hemos avanzado como sociedad para eh, complementar la exigencia con el apoyo o disminuir la exigencia. O sea, supongo que habría varias formas de pensarlo, pero ha quedado eso postergado por mucho tiempo. Lo que usted comentaba de la exigencia, ¿no? Esa conversación no se tiene. Es como que es producir, 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 producir. Y si alguien lo plantease de otra manera, es como que uno quisiera eludir la producción o trabajar menos o hasta flojear y todo. Es como mal visto la conversación, y es súper relevante que la tengamos. Primero, producir para qué, ¿no? Producir tanto para qué. Generar como exigencias para qué. Y además para que básicamente logremos un equilibrio, por supuesto. Hay gente que recorre 2 horas para llegar a su trabajo y llegan y ya están cansados, pues, están cansadas y todavía no parten. Claro, sí, andar estos trayectos largos en el transporte colectivo es agotador, se suman las características externas, y acá lo que decía, porque no es no querer producir, de hecho se produce mejor en condiciones de salud eh, mejores también. O sea, una persona que está deprimida, que está estresada, no va a poder trabajar también entre la preocupación, la atención a, ¿me dirán algo a los niños que tuve que dejar solos? Porque esa es una realidad. Muchos niños y adolescentes se quedan solos, entonces son papás que están pendientes de, ¿habrá un mensaje? Por otro lado, la culpa de cómo los dejo solos sin el celular o sin un videojuego que por último sé que están adentro de la casa. Entonces, todo eso estresa, deprime, más allá de la luz y el frío. Y eso también habría que trabajarlo como sociedad. Sí, pues efectivamente a veces somos súper culposos si es que no les tenemos una agenda completa a los niños de actividades por hacer en la casa, o a veces nosotros mismos cuando llega el fin de semana, si estamos cansados, los niños han estado toda la semana libres, uno quiere descansar y hay que compartir con los niños quieren salir. Ahí también de pronto el cómo en torno tenemos que hacer también esfuerzos, no solo estar encerrado todo el fin de semana, tratar de salir a dar una vueltecita si es que el tiempo, el día está bien, y salir a caminar, ni siquiera un panorama muy grande, para no estar encerrados permanentemente, o si hay alguien a quien vemos más decaído, tampoco acusarlo porque está allá, pero te la lleváis encerrado hoy, pero es que con ese ánimo
de pronto somos súper poco empáticos en ese sentido, Jennifer. Claro, esto y de juzgar a cómo está el otro, y que es una cosa que se ha hecho mucho en difusión en salud mental. Estar deprimido no es una elección. Entonces, si vemos a una persona que anda más enojada, a veces la depresión no se puede expresar en el llanto que uno se imagina, sino que se muestra con más enojo, con más cansancio, y uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Y decir, oye, pero ponle empeño, trata de verlo así, trata de ser más optimista, no va a servir, porque hay una base que es biológica también, que ya va a estar demandando una atención especial. Entonces, entender las situaciones de las otras personas, el estrés, y ver también cómo se puede ayudar, como es el caso de los adultos mayores, salir un ratito, visitarlos, todas esas cosas los van a ayudar. El problema queda acá en el adulto medio, dicen, el que va a tener que hacerse cargo de los niños, de los adultos mayores, y lamentablemente no queda como su propio espacio de cuidado, y eso recae más en las mujeres estadísticamente. ¿Ya? Entonces, ahí hay una población que también hay que cuidar, y que hay que coordinar en los esfuerzos familiares de poder ayudarlos a todos a un poquito. Pero eso también necesita políticas más grandes, donde también la sociedad ayude a sus miembros a funcionar mejor, a ser más felices. Sí. Importante lo que dice Jennifer respecto a que hay ciertos como sintomatología que se percibe respecto a la depresión, que sí, que efectivamente es cuando de pronto la gente cambia ciertas rutinas, o uno lo empieza a ver más o menos, digamos, con algunas situaciones particulares. Yo siempre hablo del tema de, fíjense cómo la gente anda vestida, ¿no? ¿En qué sentido? Que uno tiende a no cambiarse, claro. a descuidarse y cosas como esas. Pero también se da mucho lo que dices tú, que a veces uno no se da cuenta porque se refleja de otro modo. Se refleja siendo más irascible. Hay gente que tiene un sentido del humor muy particular y que lo tira encima de la mesa para evitar que se note ciertos estados anímicos que no son de los mejores. Exacto. No siempre la depresión está mostrada y expuesta con el ánimo evidentemente bajo. A veces es que no se te nota. Exactamente. Sí. Exactamente. Uno se pone una máscara para que no se le note. Sí. A veces pasa eso, Jennifer. Claro, y los niños y los adolescentes lo hacen no como por manual, una máscara, sino porque les cuesta más expresarlo. Exacto. Entonces a veces uno ve niños así que dicen, pero es que hace más berrinche, ¿por qué está tan enojado? Lo mismo con los adolescentes, y a la base uno encuentra que puede haber un cuadro depresivo que se puede exacerbar en esta época también. Exacto, ojo ahí, porque además tampoco no siempre se trata de tenéis que ser más optimista, tenéis que ser más energético, pero es que a veces no se puede nomás, pues efectivamente, no se puede. Jennifer Conejero, psicóloga de la Clínica Santa María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jennifer. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.